Muy bien, los invitamos a participar en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden participar utilizando el hashtag numeral La Noche Comisión Verdad y respondiendo a esa pregunta que aparece en la parte inferior. ¿Qué opinan ustedes de la solicitud que hizo la Comisión de la Verdad al Ministerio de Defensa de Colombia, en la que pide información de inteligencia, información de doctrina militar y de manuales de operaciones? ¿Es una amenaza a la seguridad nacional o es una herramienta para el esclarecimiento de la verdad, tal y como lo dice la Comisión de la Verdad? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. En la primera parte del programa quiero saludar hasta ahora en la ciudad de Bogotá, en Colombia, al general en retiro Jaime Ruiz. Él es presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, ACORE. Bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Bueno, Jefferson, buenas noches y cordial saludo para todos. General, tengo en mis manos esta carta que ha enviado la Comisión de la Verdad al Ministerio de Defensa Nacional, exactamente al ministro Luis Carlos Villegas, donde hacen una petición de información que a juicio de ustedes afecta o por lo menos amenaza la seguridad nacional. Quiero que usted me entregue los argumentos en este momento que justifiquen esta afirmación que ha hecho ACORE en las últimas horas, a través de la cual y también a través de una carta, ustedes manifestaron su preocupación frente a esta decisión de la Comisión de la Verdad. Bueno, Jefferson, yo creo que comenzamos mal en el sentido de que se está planteando algo que no objetamos. Eso que se ha dicho y que se ha citado, perfectamente es posible suministrarlo, es casi información abierta. Hay información también desclasificada. Después de 30 años, y si piden información del año 53, habrá información operacional que se puede suministrar. Lo que no se puede suministrar es aquello que afecta directamente la seguridad y la defensa nacional. Y es cuando quieren o pretenden o exigen que se entregue la información de archivos de inteligencia donde aparecen fuentes, agencias y en las tareas que se cumplen en forma cubierta se pide el orden de batalla. Pregunto, ¿algún comisionado sabe qué es el orden de batalla? El orden de batalla es nada más ni nada menos la información que tiene inteligencia sobre fuerza, composición y disposición del enemigo. Y el enemigo interno y el externo, las hipótesis de conflicto. Hacer pública esa información que tenemos sobre hacia el exterior, por ejemplo, conflicto externo, hipótesis externa, conflicto con Venezuela, ¿no? Sería un error gravísimo. Así pues de que hay que prevalecer la ley de inteligencia, la 1621, si no estoy mal, del año 2013. Es una ley que está vigente y que este decreto no la puede objetar. Entonces, ¿ellos qué quieren? Por ejemplo, toda la información de los desmovilizados. Imagínense los desmovilizados que cuentan en interrogatorios o de buena forma, por convicción, una serie de datos relacionados con la organización terrorista. Se la cobran después, se pone una lápida a la espalda. Los agentes de inteligencia. ¿Cuántos agentes de inteligencia tenemos infiltrados en distintas organizaciones subversivas y terroristas? ¿Cuántos hay en el ELN? ¿Cuántos hay en otras organizaciones? ¿Cuántos en las bandas criminales? Toda esa es la información que piden. Eso atenta en la seguridad. Entonces, hay información abierta que se puede suministrar. La que citaron al principio del programa, no le veo ningún inconveniente. No hay restricción. Pero esa que tiene que ver con los archivos, el orden de batalla, las confesiones de los desmovilizados, documentos clasificados de este tenor. Es que el tema de la seguridad y defensa nacional es algo respetable. General, total equivocación de la comisión en ese sentido. ¿Ustedes cuándo tuvieron conocimiento de esa carta? Y se lo pregunto porque la fecha que aparece es la de 13 de junio del año 2018, hace ya cerca de 3 semanas. A ver, esa carta llegó sin remitente, en un sobre, la dejaron en la ACORE. Nos dudamos mucho, pensamos que era un documento, no era auténtico, porque leyendo las 40 preguntas, 10 de ellas de este tenor, ¿no? Es imposible que esta comisión pretenda obtener esta información. Así pues de que resolvimos dirigirnos al viceministro de Defensa, sector gobierno, para que nos aclarara si era auténtica o no auténtica. Después los mismos medios de comunicación, porque se filtró por alguna circunstancia, entonces verificaron con el mismo jefe de la comisión de que sí era auténtica. Ahora, ¿por qué estos reparos? Mire, en el comunicado que hace el presidente de la comisión ahorita,
dice pues de que ellos tienen la facultad de obtener información en cualquier tipo de archivo relacionado con violación a los derechos humanos, violación al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa. Tiene toda la razón y eso hay que cooperar y estamos totalmente de acuerdo. Hay que esclarecer la verdad, de eso no hay duda. Pero una cosa es pedir esa información y otra es pedir esta otra clase de información. Ahora, dicen que plena garantía, confianza total, que esa información no será difundida. El problema es que de esa comisión no confiamos mucho. ¿Por qué? Porque fueron escogidos por un comité sobre el cual hicimos una serie de reparos. Ese comité donde había un español, donde había un peruano y donde había un argentino vinculados con organizaciones terroristas, pues obviamente no nos creó una situación de alarma. Y ellos fueron los que escogieron esta comisión. De esa comisión de los 11 no confiamos sino en muy poquitos. Ellos son los que plantean en la famosa teología de la liberación y otras cosas de ese estilo que realmente nos generan mucha preocupación. General Retiro, es evidente que ustedes aglutinan a los militares y policías retirados. Eso es lo que representa ACORE en este momento en el país. De acuerdo a la información y a esas comunicaciones que ustedes tienen constantemente con los militares y policías activos, ¿qué retroalimentación han recibido ustedes al interior de las filas sobre lo que representa para ellos esta petición que hace la Comisión de la Verdad? Mire, total respaldo a obtener toda la información que permita la aclaración de cualquier hecho que haya afectado, ¿no?, y haya generado víctimas por causa de este conflicto. Y si hay miembros de la fuerza pública responsables de ello, están en la obligación y todos apoyamos esa decisión. Así pues, de que la mejor cooperación, tengo entendido que ha habido reuniones allá del alto mando militar y policial, esa ha sido la posición, aportar todo lo que sea. Pero cuando se señala de esa manera tendenciosa, ¿no?, de que hay que buscar, ¿no?, violación de derechos humanos, ¿no?, violación al derecho internacional humanitario en los archivos, nos está señalando ya sobre la presunción de que somos una organización criminal y que todas nuestras actuaciones criminales están en nuestros archivos. Es ofensivo esa posición y ese comunicado que saca la Comisión de la Verdad. Pues veamos precisamente la petición que hace la Comisión de la Verdad. Los archivos de inteligencia sobre personas u organizaciones y las hojas de vida del personal de inteligencia y contrainteligencia hacen parte de la solicitud hecha por la Comisión de la Verdad. Estas peticiones son sin duda las que mayor reserva generan en este momento en sectores de militares y policías en retiro. Pues a su juicio, tal y como ustedes escuchaban en este momento al general en retiro Jaime Ruiz, la desclasificación de esta información pondría en riesgo la seguridad y la defensa nacional, según ellos. Veamos. A juicio de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares ACORE, la difusión de la información solicitada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad sería riesgosa por razones de seguridad y defensa nacional. Las principales preocupaciones de ACORE radican especialmente en el tipo de información que la mencionada comisión cataloga como la segunda categoría de los documentos y bases de datos requeridos. La segunda categoría de solicitudes es de garantía de condiciones permanentes de acceso y consulta directa de material en el lugar donde se encuentren los documentos. Bajo ese argumento y condición, la denominada Comisión de la Verdad solicita información que, según advierte ACORE, es de carácter sensible. Documentos sobre tipo de información y tipo de elementos entregados por desmovilizados individuales. Los CARDEX, los archivos de inteligencia sobre personas u organizaciones y las hojas de vida del personal de inteligencia y contrainteligencia. Precisamente la información exigida concerniente a la inteligencia militar es la que más inquietud genera en los oficiales retirados. La documentación de las unidades especializadas de inteligencia militar y las secciones de inteligencia de cada unidad mayor o menor para el ejército, los G2 de las divisiones y los B2 de las brigadas, remitida a los comandos, unidades y dependencias del ejército, la Armada, la FAC y la Policía Nacional. Archivo de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINTE. Archivos de las unidades militares de inteligencia que han sido desactivadas como el Batallón Charri Solano y la 20 Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército.
En ese sentido, la Comisión de la Verdad también solicita los centros de protección de datos de inteligencia y contrainteligencia de cada una de las fuerzas, además los documentos de órdenes de operaciones. Documentos originados, procesados y o producidos en los organismos de inteligencia y contrainteligencia, incluidas las órdenes de operaciones, órdenes de batalla y omisiones de trabajo, el Plan Nacional de Inteligencia, los planes de inteligencia y o contrainteligencia, los manuales de inteligencia y contrainteligencia y los instructivos o protocolos de implementación, las hojas de vida de los funcionarios de inteligencia y contrainteligencia, la información sobre gastos reservados y cuentas bancarias. General en retiro Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares ACORE. ¿Cómo esperan ustedes que responda el ministerio? Y se lo pregunto en el contexto de esa carta que usted citaba hace pocos minutos, en la que la Comisión de la Verdad, en cabeza de su presidente, pues a través de un comunicado de prensa aseguró que ellos estaban obrando en el marco de la legalidad y que precisamente la sentencia C07 del 2018 de la Corte Constitucional le permite a la Comisión de la Verdad exigirle a cualquier institución del Estado la información que considere pertinente para cumplir su misión, que es la de esclarecer la verdad. Exactamente, eso es lo que hay que hacer y lo que debe precisar la comisión, la que le permita conocer sobre violación de derechos humanos, VIH y crímenes atroces, y todo aquello que en un momento dado esté en los archivos y aparezcan miembros de la fuerza pública o también de las organizaciones criminales y terroristas sobre las cuales existe información. Eso es perfectamente válido. Lo que no es válido es lo que se leyó con anterioridad, que eso sí es realmente, es demasiado evidente el daño que le puede causar a la seguridad y a la defensa nacional. Así pues, de que en esas condiciones, ¿no? El asunto, mire, esto tiene un antecedente, Jefferson. Cuando se dio a conocer quiénes iban a conformar esta Comisión de la Verdad y anuncia el Comité de Escogencia, pues resulta que la primera intervención del presidente de la comisión fue decir, nuestra hoja de ruta, eso lo dijo el mismo día o al día siguiente de su designación, para la tarea de esta comisión será el informe, basta ya, del Centro de Memoria Histórica y el informe de la Comisión Histórica del Conflicto que se adelantó en La Habana ya por petición de las FARC y que el gobierno aceptó, donde se nos señala a nosotros, ¿no?, como responsables de todas las atrocidades, donde las FARC justifica su actuación, ¿no?, por ser víctima del establecimiento, donde todo lo que allí se dice, ¿no?, es contrario a la realidad, es una distorsión de la verdad. Sobre el tema del basta ya, tuvimos unas reuniones allá en ACORE, allá estuvo el doctor Gonzalo Sánchez, y sin discusión ni sin conflicto y sin ningún tipo de confrontación, hablando con claridad, él reconoció que era un documento muy sesgado, porque no se consultaron fuentes correspondientes ni a militares ni a policías. Así pues, de que si se nos va a juzgar de esa manera, pues nos va a juzgar es el enemigo. General retiro Jaime Ruiz, para finalizar, dentro del análisis que usted hace o que ustedes al interior de ACORE han hecho estas peticiones que hace la Comisión de la Verdad, nos llama la atención algo y es lo que tiene que ver con las amenazas que aún enfrenta el Estado colombiano. Me refiero a organizaciones criminales como el Clan del Golfo, organizaciones narcotraficantes, incluso el ELN. ¿Hasta dónde la entrega de esta información puede llegar a afectar esos planes de inteligencia, esos planes estratégicos que en este momento adelantan las Fuerzas Armadas contra estos grupos? Lo que tiene que ver con la información de inteligencia y contrainteligencia no es pública. Otro tipo de información que puede ser útil para la comisión se le puede suministrar sin objeción alguna. Es más, hay disposición para hacerlo. Se busca información que pueda ser útil contra estas organizaciones criminales por todas sus actuaciones fuera de ley. Así pues, de que eso es perfectamente válido. Lo que no hay que es tratar de buscar, como lo pretende esta comisión, haciéndole juego a las FARC, que fue los que pidieron la desclasificación de los archivos de inteligencia y contrainteligencia, todo lo que ha sido la actuación de los agentes de inteligencia, los que se infiltraron, los desmovilizados que confesaron, los archivos en materia pues de su organización, sus actividades, dónde están sus recursos, dónde está la fuente de información que pudo ser útil para
conocer cosas importantes al interior de ese movimiento terrorista. Eso es hacerle juego y el favor a esta organización. Y esa fue la pretensión allá de los señores negociadores de las FARC en La Habana, y lo lograron. Así pues, de que eso está perfectamente claro. General en retiro Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares ACORE, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, explicándonos esas preocupaciones que han manifestado ustedes en las últimas horas y que dejaron incluso en evidencia esa petición que ha hecho la Comisión de la Verdad. Muchas gracias por acompañarnos. Jefferson, muchas gracias, y que ojalá esta comisión no se convierta en una santa inquisición. Esa es nuestra preocupación. Vamos a integrar dos ángulos más de esa noticia. En Bogotá, Colombia, está Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato a la presidencia de Colombia, el viceministro de Justicia, analista y columnista. Y en nuestro centro internacional de NTN 24 está Marco Romero, activista de paz y defensor de derechos humanos, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES. Rafael Nieto Loaiza, ¿usted qué opinión tiene frente a lo que han sido estas declaraciones que entrega ACORE por un lado, pero también la justificación que hace la Comisión de la Verdad de la necesidad que ellos tienen de obtener esta información? Jefferson, muy buenas noches. Habría que decir varias cosas. Lo primero, la información que piden es tan amplia y desde el año 1953 que es probable que ocupe muchas bodegas juntas. ¿Quién va a manipular esa información? ¿Cómo la van a estudiar? Además de estos 11 comisionados, ¿habrá unos equipos que ellos constituyen para acceder a esa información? ¿Qué garantías se tienen para que esos equipos no manipulen de manera equivocada la información o no la filtren? Ahí hay unas preguntas que son importantes. Segundo, hay una pregunta sobre la pertinencia. ¿Tiene sentido todo lo que están pidiendo? ¿De qué se trata cuando hablamos de verdad aquí? ¿De la verdad sobre las operaciones militares o de la verdad sobre las eventuales violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que pudiera haber cometido la fuerza pública? Me parece que solicitar la información como lo han hecho, de manera tan amplia, que es omnicomprensiva sobre las actividades militares y las tareas de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas militares y la policía, es claramente equivocada y envía un mensaje equívoco en relación con la verdad que se está tratando de establecer. Tercero, entregar información sobre agentes que están hoy en actividad y operaciones que hoy se están desarrollando ciertamente ponen en peligro la vida e integridad física de esos agentes y el éxito de esas operaciones. Ahí habría que trazar una línea cuidadosa para no afectar ni a los unos ni a los otros. 4. Este es un país que todavía no ha terminado en su conflicto armado. Por mucho que nos han vendido que después del pacto con las FARC, Jefferson, en Colombia hay paz, la verdad es que no es así. El conflicto armado sigue vivo. Ahí está el ELN, están las disidencias de las FARC, reales o estratégicas, están los grupos armados ilegales organizados y hay más narcotráfico que nunca. ¿Por qué esta reflexión es importante, la de sostener que el conflicto armado sigue vivo? Porque una es la discusión sobre la verdad que se puede buscar y encontrar en el marco de una situación de un país que ya está en paz, y otra muy distinta, la verdad, entre comillas, que se pueda definir y la información que se pueda entregar para alcanzar esa verdad cuando el conflicto sigue vivo. La seguridad se puede ver claramente afectada, tal y como está planteando la solicitud de la Comisión de la Verdad. Marco Romero, quiero conocer su opinión frente a lo que representa esta petición de la Comisión de la Verdad y los reparos que han manifestado y que usted acaba de escuchar del sector de los militares retirados. Bueno, yo veo que no son los militares los que han hecho un reparo, porque hemos visto una carta de las fuerzas
de los comandantes de las fuerzas, donde han dicho que la elaboración del acuerdo de paz se hizo con un detenimiento y con un cuidado muy digamos, grande a nivel de lo que es los responsables de la fuerza pública. Hay un acuerdo de paz, hay una ley de habeas data, hay un decreto que crea la Comisión de la Verdad y hay unos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre esas leyes donde dicen claramente dos cosas. Uno, no se puede negar ningún funcionario de Estado a entregar información a nombre de la Reserva cuando se trata de temas que involucren violación de derechos humanos o infracciones a derecho humanitario. Dos, el decreto que constituye y que crea la Comisión de la Verdad dice claramente que la Comisión puede solicitar toda esta información para contribuir al esclarecimiento de la verdad, pero que los comisionados de la verdad tienen una obligación de reserva sobre esta información. Esta información no puede ser entregada, por ejemplo, a la JEP para efecto de las investigaciones estrictamente judiciales, porque la Comisión de la Verdad va a esclarecer una verdad de tipo histórico. Y dos, no puede ser puesta en público por parte de la Comisión de la Verdad en los temas en los que hay reserva de conformidad con la ley de habeas data. Entonces a veces escucho unos argumentos que van contra la Constitución, que van contra leyes estatutarias y contra la propia jurisprudencia que ha votado la Corte Constitucional en relación con la implementación del acuerdo de paz. Es decir, no veo el argumento de que hay digamos, una amenaza contra la seguridad por entregar información a la Comisión de la Verdad. No lo veo, porque la Comisión de la Verdad tiene que guardar reserva. No podemos presumir, y no creo que la Comisión de la Verdad en su manifestación, en su solicitud, tenga esa presunción de que la fuerza pública siempre comete crímenes. Hay quienes han estado vinculados a crímenes, pero tampoco se puede partir de la presunción de que todas las actuaciones de la fuerza pública han estado exentas de violaciones de derechos humanos. Recordemos que este país tuvo que liquidar el DAS. ¿Por qué? Por la operación Transmilenio, porque hacía inteligencia ofensiva contra los defensores de derechos humanos. Mi organización fue víctima de esas inteligencia ofensiva, de la entrega de información de inteligencia a los paramilitares por parte del director del DAS. Entonces, no quiero decir con esto tampoco que toda la fuerza pública esté involucrada en crimen. Obviamente no podemos generalizar. Aquí estamos justamente en una tarea en la cual la Comisión tiene que esclarecer desde el punto de vista histórico y la JEP desde el punto de vista de la Comisión de la verdad judicial, si hubo o no responsabilidades, cuáles fueron, y para eso se necesita la información que la Comisión está demandando. Ahora, también hay que exigir que esa información la entregue obviamente las FARC y que la entreguen terceros que han estado vinculados a crímenes graves. No quiero decir, obviamente, cuando se dice que terceros, hay quienes dicen están estigmatizando a toda la sociedad, no, a quienes están vinculados a crímenes graves. Entonces yo veo que aquí está la solicitud que ha hecho la Comisión. Está basada claramente en el acuerdo que constituye la Comisión, su mandato y sus funciones, y también de conformidad con la ley 1712 del 2014, que es la ley que protege la habeas data y el manejo de la información por parte de los funcionarios del Estado. Y obviamente estamos en un ejercicio de construcción de verdad. La Comisión va a escuchar a los distintos actores y va a escuchar a las víctimas para contrastar verdades. Voy a marcar una primera pausa comercial, ya regresamos con esos dos ángulos de análisis, de debate, dos posturas diferentes frente a lo que representa no solamente la petición de información, de archivos, de bases de datos que ha hecho la Comisión de la Verdad, el Ministerio de Defensa, sino las reacciones que ha generado en diferentes sectores. Una de ellas, la de los militares retirados, y por el otro lado quienes defienden la carta, la posición, la decisión que toma la Comisión de la Verdad de solicitar esta información para esclarecer verdad. Así lo ha dicho el presidente de este organismo. Vamos a una primera pausa a comerciales y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.